y sí, en el marco de los 100 años, nuestra ciudad gigante crece, se desarrolla continuamente, cumple 100 años en el 2024, o sea que todo el año es el marco del centenario, y hemos logrado trabajar en conjunto para poder equilibrar la economía y las finanzas del municipio en momentos en donde la situación económica nacional y política es muy compleja, de mucha incertidumbre, y además con subas realmente desmesuradas en los precios, en el combustible. Tartagal hoy tiene un plan de trabajo y un plan económico que viene de la mano del trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía de la provincia de Salta, el contador Roberto Di Bayur. Nosotros hemos presentado, apenas asumimos el 10 de diciembre, un plan económico, sobre todo para equilibrar las cuentas, tener sobre todo una previsibilidad para lograr aumentar los salarios y los sueldos de la planta municipal. Hoy Tartagal cerró un acuerdo del 40% retroactivo a noviembre y diciembre, lo cual significa una suba total del 160% en los salarios de los empleados municipales. Eso viene de la mano de una planificación, de una tarea en conjunto con el Ministerio de Economía de la provincia de Salta y una decisión tomada de trabajar en pos de todos los tartagalenses y de todo el interior de la provincia. Es una forma de poder salir adelante y que el salario no esté por abajo de la inflación. Teniendo en cuenta esta cuestión de trámite que tiene que ver con la bancarización y estos inconvenientes que han surgido también. Tartagal se encontró con una situación en la cual no puede contraer crédito en las entidades financieras y bancarias por un año, hasta agosto del 2024, fruto de algunas complicaciones económicas que tuvo la gestión anterior, que han podido resolverla de alguna u otra manera, pero los plazos, lo que generan los plazos son sanciones desde el Banco Central. Tampoco puede operar en descubierto, significa que el municipio debe tener con liquidez todos los recursos para poder cubrir cheques, por ejemplo, o poder adquirir alguna maquinaria. De manera tal que, ante esa situación que nos encontramos, hemos desarrollado de manera íntegra una previsibilidad y una planificación en lo que es el presupuesto, en lo que son los recursos genuinos de la municipalidad y en lo que son los recursos derivados que vienen a la ciudad. De esa forma pudimos pagar, por ejemplo, en el mismo mes de diciembre, los medios aguinaldo en tiempo y forma, pagarle a los personales eventuales, que son 2 quincenas en tiempo y forma, y pagarle a todos los empleados públicos el sueldo de diciembre en el mismo mes de diciembre. Es decir, el sueldo de diciembre, que por lo general se pagaba el día 8 o 10 del mes siguiente, se pagó el día 29 de diciembre. Logramos la semana pasada este acuerdo salarial, se lo depositó en una sola cuota, todos los empleados cobraron el retroactivo el día sábado, y esto les sirve como puntapié para poder planificar y prever. Por supuesto, es un trabajo en donde hay ajuste en los gastos, en el cual tiene que ver también la prestación del servicio hacia la comunidad. Fíjense ustedes que Tartagal tiene un municipio que a su cargo tiene que ejercer la limpieza de las calles, el barrido, la recolección de la basura, el mantenimiento de la luminaria, y toda la obra y los servicios públicos no están tercerizados como en otras ciudades muy grandes de la provincia o de la Argentina, de manera tal que todo tiene que ver con una cuestión de prestación de servicio y de los tributos que pagan los ciudadanos. Entonces venía un desfasaje muy grande en materia de la unidad tributaria. Decían que se aumentó un 200% los impuestos en Tartagal. Eso no es cierto. En Tartagal se actualizó el valor de la unidad tributaria, que era 24 pesos, se fue a 75 pesos, lo cual sigue siendo realmente muy bajo. En Salta, por ejemplo, el valor de la unidad tributaria es un 200 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el vecino paga una tasa retributiva de servicios, se debe compensar en un servicio efectivamente prestado, y los servicios por lo general, por ejemplo, utilizan combustible. El combustible se subió un 70% en las últimas 3 semanas. Entonces, lo que empezamos a hacer es equilibrar los ingresos con los egresos. Ningún impuesto en Tartagal subió, absolutamente ninguno. De hecho, siguen manteniéndose las mismas alícuotas y la misma cantidad de tributos municipales en la misma cuantía. Por otro lado, decían que se habían aumentado los sueldos de los concejales, que
quiero decir que eso no es cierto. Lo que hizo fue blanquearse en el recibo de sueldo lo que los concejales cobraban anteriormente por fuera del recibo de sueldo, pero dentro del presupuesto. Es decir, estaba presupuestado, pero no estaban esbozados en un recibo de sueldo. Por eso lo que nosotros hicimos fue transparentar y aclarar lo que cobraba un concejal, que en el caso de Tartagal cobraba una parte en el recibo de sueldo, donde existían 2 ítems, que era el básico y la función legislativa, no así los gastos de representación, y por aparte tenían otros gastos que se imputaba al presupuesto anual del Consejo Deliberante, con lo cual nosotros nos mantuvimos dentro del presupuesto y con equilibrio fiscal y con equilibrio económico, porque de esa forma pudimos dar cumplimiento a esto. Y en el caso de la creación de la Secretaría del Agua, un gran logro para la ciudad, es una secretaría que se crea dentro del presupuesto existente. Les quiero contar que existían 2 secretarías, por ejemplo, la de Cultura y la de Turismo, se unificaron y se utilizó parte de esa estructura para poder poner expertos en el área del agua, personas que están contribuyendo a buscar más soluciones de las que está proponiendo el señor gobernador, que está haciendo obras en el departamento de San Martín. Estuvimos la semana pasada recorriendo una cisterna gigante en la zona oeste de Tartagal que va a conectar los pozos de agua de Yacuy que se están ejecutando, el pozo 11 y 12, y se están conectando a un nuevo acueducto, que eso va a ir a llenar una cisterna que tiene una capacidad de almacenar todo el agua que utiliza toda la ciudad de Tartagal durante un día. Eso es un gran logro. Entonces, la Secretaría del Agua lo que viene a hacer es a cooperar, a ponerse a trabajar a la par y a proporcionar tanto a Aguas del Norte, al Ministerio de Infraestructura, al Ministerio de Economía y a la Gobernación, a cargo del doctor Gustavo Sáenz, soluciones alternativas a distintos problemas, atento a que Aguas del Norte tiene que estar en 60 municipios, con lo cual, para buscar soluciones específicas, existe la Secretaría del Agua para buscar un plan de uso racional del agua dentro de la ciudad, para poder modificar el código de edificación y poner sanciones a aquellos que hacen conexiones clandestinas, a aquellos que no tengan almacenamiento en cisterna en cada uno de los hogares donde ya hace falta. Sí. ¿Cómo le va? Buen día, Bárbara, Facundo, los saludan. Nos ha dejado una gran cantidad de títulos y uno que nos ha llamado mucho la atención tiene que ver con esto de blanquear el sueldo de los concejales, es decir, que cobraban en negro en la gestión anterior. No, tenían un recibo de sueldo conforme a derecho y el presupuesto es mucho más que 11 sueldos de los concejales. Los gastos que se le imputaban en gastos operativos no figuraban en el recibo de sueldo, figuraban sí en el presupuesto, eran gastos que salían correctamente dentro del presupuesto del Consejo Deliberante, pero no figuraban en el sueldo y eran gastos que se imputaban al presupuesto del Consejo y lo utilizaban determinados ediles, que estaba dentro de las normas previsibles. Lo que hicimos nosotros es directamente unificar criterios para los 11 concejales, sin distinción de bandera política. Creo que es un avance importantísimo para la gestión de gobierno, para la transparencia, para la comunicación de los hechos políticos y sobre todo también para la democracia misma, ¿no? Totalmente. Intendente, si uno lo escucha en su relato, en todo este proceso de ordenamiento, por ejemplo, este incremento salarial para los empleados, lo del Consejo Deliberante que bien lo explicaba, esto que han pagado el sueldo de diciembre, el 29 de diciembre, y no, por ejemplo, lo que sucedía habitualmente el 8 de enero. Uno puede interpretar o que ha encontrado la llave de la caja fuerte o que ha roto el chanchito, porque digo, en tan poco tiempo, en poco más de un mes, ha puesto orden, por ejemplo, económicamente hablando. Después otras cuestiones que usted también la describía, pero ¿cómo se planifica este 2024? Teniendo en cuenta que a nivel nacional, ya en campaña y después asumido, el presidente de la Nación dijo no hay plata. A nivel provincial se han congelado los sueldos hasta mitad de año. Sin embargo, Tartagal parece que vive otra realidad porque se le da un incremento salarial bien merecido, obviamente, a los empleados municipales, y además hay una situación que es preocupante, que es agobiante, y también, si se quiere, como dato de color, los 100 años, como usted bien lo marcaba, el centenario que va a tener Tartagal. ¿Cómo se proyecta este 2024 entonces? Se proyecta con una planificación y una previsibilidad
creo que esas proyecciones, esas previsibilidades son generales, pero en el marco inflacionario son cada 2 o 3 meses. Lo que nosotros hicimos es hacer un plan económico y trabajarlo junto al gobierno provincial, quienes han escuchado con mucha atención y nos han apoyado para poder salir adelante. ¿Cómo logramos nosotros los incrementos salariales con recaudación genuina, con la coparticipación que recibe el municipio de Tartagal y reduciendo gastos que eran innecesarios, como así también la emisión de valores, como por ejemplo los cheques que se emitían realmente en sumas exorbitantes para poder realizar distintos trabajos o prestaciones de servicios y los cuales generaban una bola de nieve que era difícil de controlar. Ahora nosotros tenemos datos concretos en las prestaciones de los servicios, datos concretos en la cantidad de personal que tiene el municipio, y para lograr eso tuvimos que hacer un estudio y una auditoría interna para poder tener a través de esa base de datos proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Vienen momentos difíciles, claro que sí. No es agobiante que Tartagal cumpla 100 años, al contrario, es realmente el mejor hecho de la historia que Tartagal, tan grande ciudad, tenga en el marco de los 100 años un equipo de trabajo que se nutre principalmente de los empleados municipales. ¿Cómo salimos adelante? Retransformamos la Secretaría de Economía en una Secretaría de Finanzas. Nosotros tenemos como premisa saber cuántos recursos tenemos, cómo los tenemos y después vemos dónde vamos a ejecutar. ¿Cuántos Creo que empleados antes se tiene hacía el al revés, municipio, ¿viste? Se intendente? planificaban todas las obras que se querían hacer y no tenían previsto los recursos, pero más allá de las cuestiones de análisis político, creo que es el momento de trabajar mancomunadamente y con mucha responsabilidad y seriedad. Al ex intendente de Tartagal, que hoy le toca ser ministro de Desarrollo, le tiene en su espalda un gran desafío en materia de políticas de Estado, más allá del asistencialismo que pueda tener en su actividad diaria. Hay leyes nacionales que obligan a la aplicación de políticas de Estado y ahí es donde nosotros nos tenemos que concentrar. En el caso de Tartagal, le vuelvo a repetir, tenemos una ciudad que a su cargo tiene todas las prestaciones de servicio. No existe agrotécnica fueguina, no existe Luzal, no tiene tercerizados servicios específicos, ni tiene concesionados espacios públicos para el mantenimiento. Entonces es una ciudad muy exigente, a tal punto de que el vecino siempre quiere obras, producto también de gobiernos anteriores que traían un nivel de obra pública muy alta, como la gestión del anterior a la próxima pasada. El vecino de Tartagal necesita obra, claro que sí. Las formas de generar obras son gestionando proyectos, presentándolo, pero hay una realidad que no escapa a la provincia de Salta, que es la decisión política y económica y administrativa tomada por el presidente Javier Milei con el propósito de recortar el gasto público. Nosotros entendemos que las obras en ruta, las obras en escuelas, las obras en agua no son un gasto público, son una inversión para tener una mejor calidad de vida, y en eso coincidimos con el señor gobernador en su discurso cuando dice que hay que hacer las obras de agua, hay que hacer las obras de conexión, hay que hacer las obras de ruta, que hoy están paradas, fruto de la incertidumbre y las decisiones a nivel nacional. Por eso es muy importante que los 60 municipios trabajemos en conjunto. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada ya tuvimos reuniones, avanzamos tremendamente con el municipio de Mosconi, porque el descacharrado y la lucha contra el dengue es de forma mancomunada. Recuerden ustedes que los pacientes que puedan haber eventualmente con dengue en la ciudad de Mosconi vienen a la ciudad de Tartagal, al Hospital Juan Domingo Perón, con lo cual, si nosotros no limpiamos todas las ciudades y el descacharrado, por ejemplo, es selectivo, nosotros hoy tenemos una base de datos, sí. Intendente, me quedé pensando, descacharrado, limpieza, habló de alumbrado público y de todos los servicios que brinda el municipio, nada tercerizado. Entonces, ¿cuántos empleados municipales tiene hoy Tartagal? Y al momento de asumir, ¿se ha encontrado con alguna situación, irregular? ¿Todos estaban trabajando o alguien que por ahí cobraba y no iba? Bueno, de hecho, Tartagal tiene una planta aproximadamente de 2.000 empleados en total. Con eso me encontré al asumir, entre planta permanente, contratados, trabajadores eventuales y planta política. Lo cierto y concreto que es cierto que mantuvieron la misma cantidad de personal eventual la gestión anterior con la anterior. La diferencia es que en los últimos 4 años pasaron a ser contratados y planta permanente aproximadamente 400 empleados, fruto del trabajo en conjunto entre el Ejecutivo, los gremios y los trabajadores,
y en vez de reducirse la planta de eventuales, siguió creciendo y se mantuvo en 700. Entonces, difícilmente el municipio pueda empezar a llevar adelante un equilibrio si no se tiene un control sobre el ingreso de trabajadores. Después hay distintas áreas que han tomado decisión donde se dieron baja a personas que directamente no trabajaban. Acá, ¿pero cobraban? Trabaja, va a tener beneficios, va a tener ascendencia administrativa. De hecho, yo les quiero contar que la mitad del gabinete municipal está conformada por empleados públicos de carrera. El secretario de Relaciones Institucionales es una persona empleada pública de carrera, la secretaria de Cultura y Turismo es una empleada de planta permanente y de carrera, el director de rentas es un empleado público y de carrera, la directora de Control y Fiscalización es una empleada pública y de carrera, la directora de Tierras Fiscales es una empleada pública y de carrera, las direcciones de los SIC son empleados públicos y de carrera, es decir, no se trajo personas de afuera para ocupar un cargo que significa un 100% de gasto. Acá hay empleados que ya tienen un salario, que tienen antigüedad y que se le da un plus claramente por la jerarquía del cargo y por las obligaciones de deberes de funcionarios públicos al tener afectación de firma, pero no significa un 100%. Entonces ahí logramos equilibrar nosotros los ingresos y los egresos y el salario de la planta política también. Perdón, intendente, ¿cómo es esto? Además que había empleados que trabajaban, pero público, ¿no? O empleados que no trabajaban? Estas personas cobraban un sueldo y qué porcentaje o qué número representan de los 2.000 empleados que tenía ya el municipio. Hablamos de estas personas que cobraban, entendemos. Bueno, para que tengas una idea, sí. en un promedio de 100 contratos, el municipio tiene un gasto de aproximadamente 30 millones de pesos, solo en 100 contratos, por mes. Entonces es un número significativo para un municipio en el cual nosotros constantemente tenemos que buscar el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal significa si vos gastás 400, tenés que recaudar genuinamente 400. El municipio venía gastando un promedio de 400 millones de pesos en sueldos en general y recaudaba genuinamente 90 millones. Nosotros logramos empezar a aumentar la recaudación sin aumentar los impuestos, quiero aclarar, y con una previsibilidad y un trabajo en equipo. Ahora, si vos utilizás el 100% de la coparticipación para pagar sueldo, no tenés una proyección de obra pública genuina o en forma concomitante con la provincia, porque vos recordás que puede haber obras por convenios, todo, pero el municipio siempre tiene que tener una espalda económica. Entonces, en ese camino nos encuentra, en el camino de la discusión política, de la construcción, en el camino del avance hacia Tartagal y hacia el interior. Por eso, agradecer el trabajo mancomunado con el Ministerio de Economía y Finanzas de la provincia, el contador Roberto Di Bayuri y su equipo, que además nosotros avanzamos en la economía del conocimiento en Tartagal. Ya está trabajando, por ejemplo, la Universidad Provincial La Upateco en Tartagal con cursos de informática. Nosotros queremos generar esa economía del conocimiento en los ciudadanos de Tartagal para poder trabajar con estadística, con datos y que puedan producir desde sus hogares. La visita del vicegobernador la semana pasada fue concretamente para recorrer, por ejemplo, obras en materia de salud trascendente. Hoy 80 personas que luchan contra el cáncer ya no tienen que viajar a Salta, se tratan en Tartagal cada 15 días de manera ambulatoria o de forma con internación, porque nosotros tenemos ahora, gracias a un trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud, el gobernador Gustavo Sáenz y la Municipalidad de Tartagal y todo el equipo de salud, incluido la gerencia de Tartagal, tenemos consultorios oncológicos donde los enfermeros son especialistas y hacen una tarea de tratamiento uniforme para todos los pacientes y están de forma permanente. Los médicos que acompañan al médico oncólogo se capacitaron y tratan a los pacientes en Tartagal. Entonces el vecino ya no debe viajar a Salta a un tratamiento oncológico, lo que significa costos altísimos en pasaje, en estadía, claro. Además de la situación misma de la enfermedad. Claro. Hoy tenemos una sala oncológica totalmente climatizada y adaptada y eso es producto del trabajo mancomunado y estuvo recorriendo esas obras y estoy en contacto directo con el doctor Mangione, el ministro, con quien ya presentamos trabajos de modificaciones para el hospital. Les quiero contar que estamos buscando de a poco y paulatinamente el arreglo de casas que tiene el hospital y que están por ahí deterioradas para que puedan vender nuevos agentes de salud a la ciudad de Tartagal, sí. Que significa un marco operativo de todo el departamento San Martín y Rivadavia y la construcción de nuevas viviendas y nuevas salas para especialidades.
los próximos días, Dios mediante, y si todo va bien, estaremos poniendo en funcionamiento la sala de hemodiálisis también, que es un gran logro del gobierno provincial, del gobernador, junto al ministro de Salud, a la gente de Economía y de Obras Públicas, y que estamos trabajando también con la Municipalidad de Tartagal. Esas son cuestiones y datos concretos que nosotros los tenemos que dar y hacerlo conocer. Son muchísimas las necesidades, chicos, claro que sí, y encima en un marco en donde tenemos una inflación tremendamente alta, tenemos una suba en los combustibles del 70% en las últimas 3 semanas. Eso repercute en el servicio público que presta el municipio de Tartagal, en la recolección, en el mantenimiento de los espacios verdes, porque necesitan combustible, y el solo hecho del transporte de mercaderías y alimentos hacia la ciudad se aumenta cuando aumenta un 70% el transporte. Entonces tenemos que ser responsables al momento de tomar decisiones y de trabajar en equipo, ¿no? Totalmente. Intendente, le deseamos los mayores éxitos. Seguramente estaremos... ¿Le puedo hacer una pregunta al público? Por porque, supuesto. Intendente, nosotros estamos en contacto permanente con los televidentes y muchos mensajes diciendo qué joven que es el intendente de Tartagal. Nosotros ya lo conocemos, estuvo en la Cámara de Diputados, pero creo que de los más jóvenes de la provincia. Si no le molesta la pregunta, ¿cuántos años tiene? Creo que la juventud está en las ideas. Tengo 35 años y gracias por las deferencias, ¿sí? Y muy contento de recibir esas palabras y bueno, esas energías positivas. Creo que son momentos muy difíciles y vuelvo a repetirlo, estamos trabajando mancomunadamente con los distintos ministerios del gobierno provincial, con la decisión del gobernador Gustavo Sáenz. Nosotros tenemos una mirada siempre en términos políticos, que podemos tener consensos y disensos, pero dentro del diálogo y el trabajo en equipo es lo que ayuda al crecimiento de las regiones, y ahora necesitamos fortalecer cada una de las regiones. Gracias, intendente, por la entrevista. Seguramente vamos a permanecer en contacto por la pantalla de Multivisión. Muchas gracias, que tengan un excelente día, bendiciones.